Esta tarde no voy a hacer el ejercicio tomándome un té como el otro día, pero tenemos un ejercicio de perspectiva cónica, por lo tanto va a ser una buena tarde. El otro día el C1 era este es el C2 y aquí tenemos que elegir en el examen entre el uno y el otro. Este ejercicio nos dice, dado el sólido representado por sus vistas de planta y alzado a escala 1,1, el sistema cónico por la línea de tierra LT, la línea del horizonte, el punto principal P, el abatimiento sobre el plano del cuadro del punto de vista V. Se pide completar el trazado del abatimiento sobre el plano del cuadro de la planta del sólido del cual se da el contorno. Dibujar la perspectiva cónica a escala 1 medio, perdón, a escala 2,1 a escala 2,1 del sólido dado. Indicar aristas ocultas. Bueno, vamos a ver. Aquí hay algo que se le ha olvidado al examinador. Decir que hay que completar el trazado del abatimiento sobre el cuadro a escala 2,1. Porque esto, la medida es el doble que esta. Bueno, vamos a meterle mano a este ejercicio sin más dilación, que veremos que esta forma como de chimenea, de extractor, pues es lo más importante del ejercicio. Va a ser el trazado de las elipses que van a ser las perspectivas de la circunferencia. Si como tantas veces nosotros vamos a considerar la perspectiva cónica como una homología, pues podríamos considerar la obtención de dos diámetros conjugados para luego dibujar esa elipse resultado a partir de los diámetros conjugados. Sin embargo, ya estoy viendo, por la posición que tiene, ya estoy viendo que bueno, va a ser relativamente fácil obtener los dos, eje mayor y eje menor de la elipse. Ya lo comentaremos eso cuando nos veamos dibujando dicha elipse. Bien. De todos modos, veo esto muy grande, esta forma como de chimenea, muy grande, espero que quepa aquí. Sí, bueno, sí, cabe, más o menos cabe. Vamos al lío. Por aquí tenía yo esto. De acuerdo. No, mejor tomemos la medida grandecita. Vale, esa sería. Lo podría haber trazado, lo voy a trazar ya con una línea definitiva. Yo, si seguís ya la serie de vídeos que estoy haciendo, veréis que siempre utilizo para la línea definitiva. La verdad es que un poco exagerado, un 2B, pero claro, es por cuestiones del vídeo, para que lo veáis bien en el vídeo. Bueno, y con esto ya tendríamos resuelta la primera fase del ejercicio, que vale medio punto, que es completar el trazado del abatimiento sobre el plano del cuadro de la planta del sólido. Ya os he comentado que aquí falta decir
que ese abatimiento tiene que estar a escala 2:1. Bueno, pues aquí tenemos lo que antiguamente llamaríamos perspectiva cónica frontal o perspectiva cónica de un punto de fuga. Porque la posición del objeto es una posición frontal. Por lo tanto, va a haber toda una serie de líneas que van a estar en paralelo al plano del cuadro, por lo tanto no van a tener punto de fuga. Y en cambio, otras líneas sí van a tener punto de fuga, las que sean perpendiculares al plano del cuadro. Pero yo voy a hacer aquí un pequeño truqui, que es como yo he trazado esas dos diagonales, que sería lo mismo que obtener los puntos métricos empleando un método, entre comillas, más tradicional. Porque los puntos métricos en la perspectiva cónica frontal no son ni más ni menos que los puntos de fuga de las líneas que forman 45 grados con el plano del cuadro. Vale. Esos serían los puntos de fuga de esas dos direcciones. Por lo tanto, eso me va a generar que esta diagonal será esta y esta otra diagonal será esta otra. Y por lo tanto, ya podemos ir dibujando ahí cosas. Ya podemos ir dibujando cosas y ahora os voy a comentar un temita. Y vamos ya con una línea definitiva. Ah, no, esa línea no es definitiva. Esa no es una línea definitiva. Os estoy dibujando aquí la planta. Esa no es una línea definitiva. De momento he situado ahí la planta. Vale, ahora ya sí. Voy a dibujarme también esto otro. En esa planta que no tenemos que dibujarla de momento, esa planta tengo yo varias cosas. Tengo, este sería el eje mayor de la hélice. Si yo dibujase en la planta ese círculo, este sería el eje mayor. No, ese no sería el eje mayor. Bien, entonces sería ni siquiera un diámetro conjugado. No, me he despistado. Disculpadme. Vale, sería un punto. Sería otro punto. Sería otro punto. Y este sería otro punto. De tal modo que yo tendría aquí estos 8 puntos con los que yo podría dibujarme la elipse. Pero en este caso, esto sería solo la planta. Esto no sería. Esto lo estoy haciendo ahora mismo porque luego me van a venir bien esos puntos para llevármelos para arriba. Estaba yo con la cabeza mal colocada. Debe ser por lo nublado que estaba el día. Pensando que yo estaba obteniendo los diámetros conjugados de la hélice. No. Eso lo tendría yo que pensar. Tendría yo que pensar el cómo. No es tan fácil. Hay que hacer otras cosas. Y este, por supuesto, sería el centro de la hélice. Vamos a darle el alto a la figura. Y no se lo voy a dar a partir de aquí. Se lo voy a dar a partir de una de las esquinas. ¿Por qué no se lo voy a dar en el centro? Porque si le doy el alto en el centro, me va a costar trabajo llevarlo en profundidad. Porque coincide con la posición de... Por ejemplo, este o al otro lado se podría hacer también perfectamente. O sea, si yo me hubiese puesto esa medida del alto aquí, ¿cómo lo llevo con el punto principal? Si están situados en el mismo plano. Entonces lo que voy a hacer es ponerlo en esa esquina y utilizar ese punto de fuga.
Cojo el total. Esa medida que en un principio me parecía que era demasiado grande, bueno, parece que no es tan grande. Este es el alto total de la pieza. Y luego tenemos el tronco de pirámide que llega hasta aquí. 1 y 2. Este es, hasta aquí llega el alto del tronco de pirámide. Entonces voy a trazar por los 4 puntos de la base de ese... Porque esta forma es un poco como... No es ninguna tontería, ¿eh? Esta forma que se está haciendo aquí es como si fuese un extractor de un horno, que es un ejercicio muy típico de calderería. El encargo que se le hace a un ingeniero para hacer un extractor de una cocina o algo de eso, bueno, pues tiene su misterio. Bueno, pues lo dicho, este alto lo llevo en profundidad sobre esta línea y esta otra línea, me genera la posición de este punto y este otro punto. Y mediante paralelas a la línea de tierra, porque esas líneas son paralelas al plano del cuadro, pues ya voy a obtener esta forma aquí, ¿vale? La de atrás la voy a dibujar con una línea que no sea de momento definitiva. Ya luego, como nos piden que hagamos la arista oculta. Y ahora, si todo está bien, esto sí lo puedo llevar por aquí así. Y aquí también. Entonces, aquí tenemos ya aristas vistas. Estas otras dos no las puedo dibujar de momento porque tendría que encontrar el punto en que va a ser tangente a la elipse. Voy a trazar las dos diagonales utilizando los puntos de fuga. Este sería el centro de la circunferencia, que ahí no sería centro ni nada. Y trazando por ese centro una paralela a la línea de tierra me va a generar aquí este punto y este otro punto, y luego llevándome este para arriba, este otro para arriba, este otro para arriba, este otro para arriba. Da la casualidad que estos son casi el contorno aparente. No tiene por qué, ¿eh? Esto puede incluso ir un poquito más, pero vamos, más o menos queda. Esto tiene que crecer un poquito aquí para llegar al eje mayor. Este sí es el eje menor de la elipse, el eje mayor habría que obtenerlo. Venga, vamos a ver los puntos correspondientes. Este sería un punto, este sería otro 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 punto, este también y este otro. De tal modo que la elipse a esa altura sería esta. La elipse en que se convierte la circunferencia por efecto de la perspectiva. Vale. Ahora ya sí puedo indicar que el tronco de pirámide en la parte de arriba llega hasta aquí y llega hasta aquí. Ojo, os insisto, el contorno aparente del cilindro que va a subir ahora no tiene por qué coincidir con esa medida, pero más o menos nos coincide. Vamos con la parte alta que llegaba hasta aquí, de modo que me lo llevo al punto de fuga este.
Y eso me genera, pues, aquí me he quedado corto. Aquí atrás me he quedado corto. Vamos a hacerlo bien. 2H, vamos a llevarlo para arriba, bien hecho. Porque lo he elevado solo pensando en el tronco de pirámide, pero esos 4 puntos también están afectados por la construcción de esa elipse que tenemos arriba. Bien, este punto llegaría hasta aquí, este otro llegaría hasta aquí. Vale, eso sería por la parte de atrás. Y ahora por la parte de adelante, el cuadrado que va a incluir a esa elipse se ha convertido en este trapecio, en este caso isósceles. Y ahora los puntos son, uno es este y el otro es este, que debe coincidir con la posición del punto de fuga. Vale, muy bien, por aquí. Y ahora con este tenemos la otra diagonal. Y veis que otra vez tenemos aquí el centro de la elipse. Bueno, no es el centro de la elipse, es el centro de la circunferencia. Y nos va a dar estos puntos aquí, 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 y luego en las diagonales tenemos este punto aquí, este punto aquí, este punto aquí y por último este punto aquí. Uniendo esos 8 puntos tendremos esta elipse que será la perspectiva de esa circunferencia. De tal modo que el contorno aparente ya os he dicho que no va a llegar hasta ese punto, va a estar un poquito más hacia afuera. Y luego la parte de arriba pues va a ser así. Como la tapadera de arriba de esta chimenea está por encima de la línea del horizonte, eso significa que está por encima del observador. Por lo tanto, la forma la vemos desde abajo, por lo tanto va a tener una parte oculta, con línea discontinua. Si nosotros tuviésemos que la tapadera queda por debajo de la línea de tierra, al quedar por debajo de la línea, perdón, de la línea del horizonte, nosotros lo estaríamos viendo, lo veríamos desde arriba, por lo tanto tendríamos que la tapadera sería toda vista. Son las cosas. Ay, demonio, esto me pasa por charlar. Me estaba acordando cuando yo le dictaba eso a mis alumnos de COU o de segundo bachillerato, cuando los dinosaurios dominaban la Tierra. Bueno, esta sería la perspectiva de esta forma. Queda un poco deslucida por la existencia, por estar en una posición tan frontal.
Si tuviese una posición con respecto al punto de vista más hacia un lado o hacia el otro, quedaría más bonita. Y por supuesto, esto quedaría muy, muy, muy bien con un sombreado. Hola, buenas tardes.